¿Qué onda, chavos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver o a revisar los conceptos de crecimiento económico, desarrollo económico y subdesarrollo económico, que son muy utilizados por los gobiernos y por las instituciones a nivel internacional para definir cuánto es que estamos avanzando hacia el futuro o cuánto nos hace falta recorrer para poder ser economías competitivas. Entonces, acompáñenme a ver esto. Se conoce como crecimiento y como desarrollo económico a dos posibilidades o dos indicadores que le permitan a los países identificar cuáles son los retos o las áreas de oportunidad y en qué lugar estamos situados. Voy a poner un ejemplo práctico. Todos o la gran mayoría de nosotros cuando somos pequeños y vamos, no sé, a la casa de los abuelos, el abuelo o la abuela tal vez nos toman, nos colocan sobre la pared, nos ponen sobre la pared y entonces con un lápiz o con algún marcador sobre nuestra cabeza van marcando cuál es la estatura que tenemos. Este ejercicio se repite al paso del tiempo de tal manera que hay costumbre en algunos hogares donde en alguna pared o en algún marco de una puerta están las medidas de nosotros cuando hemos ido creciendo al paso del tiempo. Es decir, el crecimiento es un incremento, es un aumento de tamaño, y el desarrollo, por el contrario, son las cualidades que tiene ese crecimiento. Entonces vamos a empezar con más claridad. Crecimiento se refiere, como lo ya mencioné, a un incremento. En este caso es el incremento de la riqueza de las naciones. Recuerden ustedes que hay un indicador macroeconómico que es el Producto Interno Bruto, que es la sumatoria de todas las actividades económicas de un país durante un periodo de tiempo determinado. Decíamos que es durante un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, si un país suma todas esas actividades, nos va a dar el Producto Interno Bruto. Es decir, por ejemplo, si en el 2018 México, el Producto Interno de México fue de 100 millones de dólares, por poner un ejemplo, y en el 2019 fue de 120 millones de dólares, es decir, hay un crecimiento de 20 millones, es decir, estamos avanzando. No estamos verificando si ese crecimiento se aplicó adecuadamente o no, sino simplemente estamos midiendo cuál es el aumento de ese tamaño, y básicamente el incremento es en la producción o en las actividades económicas de los tres sectores económicos: el primario, el secundario y el terciario. Es decir, no se garantiza que los ciudadanos tengamos una mejoría en nuestra calidad de vida, únicamente es un incremento. Por ejemplo, lastimosamente les toca dar el ejemplo, un incremento en muertes o en desapariciones o en homicidios, pues es lo que nosotros hemos visto que se está registrando durante este año. Es decir, respecto al año anterior, este año ha sido mucho más violento y más sangriento, es decir, tenemos un incremento. Eso no es bueno, pero es un incremento y entonces es parte de la estadística. Por el contrario, el desarrollo tiene un carácter mucho más humano y se expresa de forma cualitativa. ¿Qué significa esto? Que tiene que ver con el combate a la pobreza. La pobreza tiene distintos tipos de niveles y entonces la más cruel es la pobreza extrema, en la cual tú no tienes ni siquiera $1 al día para sobrevivir en términos generales. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedes tener una casa, no puedes tener acceso a educación, no puedes tener ropa, no puedes tener alimentos, y entonces eso te obliga prácticamente a vivir una condición de calle. Es decir, cuando nosotros crecemos y todo ese crecimiento que tenemos en los países se aplica en la nación para mejoría de la calidad de vida de las personas, estamos hablando de desarrollo. Vuelvo al ejemplo que les di antes. Vamos a suponer que en el 2019 crecimos 20 millones de dólares más. Si el gobierno toma todo ese excedente y destina una buena parte a educación, destina otra parte a salud pública y a comprar medicamentos, destina otra parte a la construcción de escuelas, destina otra parte al mejoramiento de vialidades y carreteras, a la modernización de puertos, todo eso pues nos va a permitir atraer más inversión y que se genere una calidad de vida en las personas. Entonces lo ideal es que tengamos satisfechas necesidades básicas, casa, vestido y alimentación, pero que todo lo que existe socialmente pues nos ayude a llegar a ese propósito. Entonces el desarrollo tiene que ver con la distribución equitativa de la riqueza, es decir, que si yo soy mesero y tú eres mesero, tanto tú como yo tengamos un rango similar de pago. ¿De acuerdo? Es decir, hay un dicho que dice a trabajo igual, salario igual, y entonces a eso nos referimos con la distribución del ingreso o la distribución equitativa de la riqueza, que tiene que mejorar la calidad de vida. Por eso cada año en nuestro país aumenta lo que se conoce como el salario mínimo, y entonces los empleados tenemos un mínimo
de dinero que tenemos que ganar el día. Para la región norte en la que nosotros estamos, que es la región más alta, si mal no recuerdo es la zona número C o la número A, porque el país está dividido en A, B y C. La zona A y la C son las que tienen mayor calidad de vida porque los salarios son mejor pagados. Por ejemplo, en México, un empleado que trabaja, no sé, en la frontera norte, tiene que ganar 86 pesos en números cerrados por día. Esto lo multiplicas por los días trabajados, más los bonos, más otro tipo de compensaciones, y entonces te da el salario semanal, que aproximadamente es de 1,500 pesos. El desarrollo tiene que garantizar, entre otras cosas, las libertades, el respeto a la ley, los derechos humanos y las políticas económicas. ¿Qué es una política económica? Son las estrategias que lleva a cabo el gobierno para poder desarrollar una mejor distribución de la riqueza. Una política económica, por ejemplo, es decir, todos los habitantes del norte de México van a ganar este rango de salario, 86 pesos. Los del centro van a tener este rango y los del sureste. Es decir, para que todos ganemos de la misma manera y entonces exista una distribución equitativa de la riqueza. Es decir, gracias al desarrollo pues podemos tener mejoras en la alimentación, en la vivienda, en la salud, en el trabajo, en la educación y también incluso en el esparcimiento, porque si nosotros ganamos bien, tenemos lugar para el ocio, es decir, para actividades que podemos realizar extras como ir al cine, ir a un restaurante y comer algo, salir y pasear o incluso ir de vacaciones. El tercero de los conceptos, crecimiento, desarrollo y ahora subdesarrollo, va a ser el de justamente subdesarrollo, es decir, las cualidades que nosotros tenemos pendientes o las áreas de oportunidad. Son los retos de cada país, es decir, el crecimiento mide un incremento, el desarrollo cómo se aplica ese crecimiento y el subdesarrollo cuáles son los retos que tenemos o que vamos a enfrentar en un futuro. Es decir, el subdesarrollo también es un atraso económico. Es decir, México es una nación subdesarrollada. Por ejemplo, nación desarrollada Estados Unidos, vemos que existen libertades, que existen políticas públicas, que hay una muy buena distribución de la riqueza. Por ejemplo, lo que aquí un empleado gana a la semana, allá en Estados Unidos se gana por día. Y entonces vean ustedes todo lo que tenemos que avanzar o todo lo que tenemos que recorrer para poder estar dentro de las naciones desarrolladas. Es decir, el subdesarrollo pues es una tarea pendiente que se va a arreglar con educación, se va a arreglar con mejores empleos y con mejor distribución de la riqueza. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que depende directamente de la Organización de las Naciones Unidas y que está enfocada en desarrollar a todos los países del continente americano que estamos en subdesarrollo, ha establecido que la pobreza en América Latina pues está muy presente en todos los países, incluso en el nuestro. Hay algunas zonas que se conocen como cinturones de miseria, tales por ejemplo, tú no sé, vas rumbo a Tijuana y entonces entre Tecate y Tijuana tú miras que hay algunas invasiones, que hay algunas zonas que están pues muy densamente pobladas, pero pues no tienen pavimentación, no tienen electricidad, no tienen agua potable y entonces eso significa subdesarrollo. O tú no sé, puedes ver las noticias y puedes ver cómo hay lugares en los que pues la gente se está peleando por algún tipo de producto, de alimento, tal es el caso de Venezuela o de Cuba, y entonces hay un subdesarrollo porque no puedes satisfacer tus necesidades básicas, entonces la distribución de la riqueza no es equitativa. Dentro de las características del subdesarrollo se encuentra una industria incipiente, es decir, tenemos negocios pero no son de tanta calidad y los productos que se fabrican ahí pues son un tanto chafas, ¿de acuerdo? Porque como la gente no tiene educación necesaria o no tiene la cultura de la calidad y el trabajo, pues hace todo el aventón y entonces pues tenemos productos chafas, ¿no? Alto consumo energético, desperdiciamos el agua, la energía eléctrica, no le apostamos a las energías renovables, tal es el caso actualmente del país donde le estamos desarrollando o apostando a la refinería y al petróleo, cosa que ya quedó hace 30 años en el pasado. Lo de hoy en día son las energías renovables o las sustentables o sostenibles como se llaman también. Tenemos también que en los países subdesarrollados se producen bienes de muy baja calidad. Tú, no sé, contratas el servicio de telefonía y entonces falla cada rato. Por ejemplo, eso de que todo México es territorio Telcel es una vil tomada de pelo, ¿de acuerdo? Porque tú vas en la carretera y deja de funcionar, te quedas sin señal y entonces
prácticamente te están ofreciendo un servicio que no es real, ¿de acuerdo? Que no se va a cumplir. Y sobre todo en los países subdesarrollados hay altos niveles de corrupción. Toda la corrupción es un cáncer que está anclado en todas las sociedades, y entonces incluso en nuestro país, y van a pasar 50, 60, 100 años para que esto empiece a erradicarse, porque la corrupción empieza en uno. A ti te para el policía, y el policía, si no te pide dinero, ahí está luego el manguero ofreciendo lana. No, oye, a ver cómo le podemos hacer, cómo nos podemos arreglar. Entonces la corrupción también es parte de nuestro legado cultural, entonces que al paso del tiempo tenemos que ir pues cambiando y modificando. Dentro de las características del desarrollo, crecimiento y subdesarrollo, tenemos que incluir ahora también lo que les mencionaba, el del desarrollo sostenible. Es decir, cómo podemos generar riqueza pero sin comprometer o sin dañar el medio ambiente. Una cosa es que yo genere mucho desarrollo pero comprometiendo los recursos naturales. Es decir, puedo tener contaminantes, puedo emitir gases, a la atmósfera que son nocivos para la capa de ozono. Pero ahora la corriente de hace unos 20 o 30 años es el desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Es desarrollar la economía de las naciones, pero cuidando el medio ambiente y teniendo una cultura pues de el reciclaje, del reutilizar algunas cosas, o incluso de algo que se conoce como la educación verde o la educación limpia, ¿no? Entonces ya para tener separación de basura, etcétera, etcétera, ¿no? Para no comprometer los recursos. Recuerden que lo que nos ofrece la naturaleza y que nosotros vemos es todo lo que hay, y se va a regenerar en la medida en la que nosotros podamos cuidarlos. Vean, por ejemplo, ustedes lo que ocurrió en los primeros 2 o 3 meses de la pandemia. Todos los países nos encerraron a los ciudadanos en nuestras casas, no salíamos a la calle, y entonces el agua de los ríos se regeneró, los animales volvieron a sus hábitats naturales, y entonces la naturaleza tuvo un respiro, a tal grado que, por ejemplo, zonas como China, que son altamente contaminadas, pues redujeron sus niveles de emisión de dióxido de carbono, y entonces el aire pudo sanearse y pudo haber pues aire de mucha mejor calidad. Lo mismo ocurrió en países grandes como en Estados Unidos, como en México o como en Europa. Ahora bien, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tiene un programa que se conoce como el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y va a monitorear todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los países. La ONU es un club, es una sociedad, y entonces si tú como país quieres pertenecer a la ONU, tienes que pagar una membresía o tienes que pertenecer a ese club, y entonces cuando entras a ese club tienes algunos derechos. Uno de ellos es el monitoreo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, este programa se va a enfocar en ver la calidad de vida de las personas, la calidad de la educación, la calidad de la satisfacción de los servicios que nosotros estamos requiriendo, el empoderamiento de las mujeres, la cuestión de los derechos humanos, y que todos gocemos de las mismas garantías y libertades individuales. Básicamente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se va a enfocar en los siguientes ejes: en el desarrollo sostenible, en la gobernanza democrática, es decir, que no haya tiranías y que no haya un presidente, de acuerdo, que esté diciendo qué es lo que se tiene que hacer, sino que entre todos la división de poderes esté muy claramente definida. Mantenimiento de la paz es otro de los ejes, que vivamos sin violencia. Clima y resiliencia a los desastres. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de readaptarte y volver a salir adelante. Piensen ustedes, tenemos un terremoto y tenemos dos posibilidades: o nos quedamos llorando o nos levantamos y reconstruimos, ¿no? Entonces la resiliencia es eso, justo en medio de la tragedia, de la tormenta, del desastre, del huracán, levantarnos, sacar los escombros y volver a construir. Entonces esa es la capacidad de fortaleza que tenemos las sociedades para poder sobrevivir. Dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el objetivo es que las generaciones futuras tengamos la capacidad y las oportunidades de la misma manera para todas las personas. Y entonces la Organización de las Naciones Unidas se estableció o se propuso unos objetivos que se conoce como los objetivos del milenio o los objetivos 2030, que son 17. También se conocen como los objetivos del desarrollo sostenible. Por aquí van a aparecer. Esos 17 objetivos del desarrollo sostenible son los siguientes: 1, fin de la pobreza. Número 2, el hambre cero, es decir, que ninguna persona experimente hambre. Número 3, salud y bienestar para toda la población. 4, educación de calidad. 5, igualdad de género. 6, agua limpia y saneamiento. 7, energía asequible y no contaminante. 8, trabajo
decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sustentables. 12, producción y consumo responsable de cualquier tipo de artículo. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. 17, alianzas para lograr mejores objetivos. Es decir, si las ciudades y los países cumplimos estos 17 objetivos, la ONU estima que en el año 2030 viviremos en comunidades ampliamente desarrolladas del futuro y donde todos los ciudadanos tengamos satisfechas nuestras necesidades. En México ya se están implementando aproximadamente desde el año 2006 estos objetivos que fueron planteados para el nuevo milenio, cerca del año 2000-2001, y entonces en teoría nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país están trabajando para poder combatir y para poder lograr estos objetivos. Entonces, pues nos vemos en la próxima entrega.